Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar aprendiendo muchas cosas. Yo en lo personal he aprendido bastante de este tema y me gustaría compartir con ustedes todas esas cosas que he aprendido, ¿verdad? Entonces, para iniciar, quisiera compartirles esta escritura de la Biblia y quisiera que durante toda la clase la tuvieran bien presente, ¿verdad? Y está en Génesis 1, donde dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces, hay muchas preguntas acerca de este versículo de la Biblia y muchas personas se han intentado contestar muchas preguntas, ¿verdad? De cómo surge la tierra. Si bien creemos que Dios creó la tierra, nos hacemos siempre esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que la creó? Dios es soberano y Dios es el creador de todo lo que podemos ver, de todo el universo. Él lo creó todo. Pero hay personas que se han hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa creación del universo? Y es bueno también, ¿verdad? Porque las personas han buscado a través de experimentos, a través de la ciencia, esas respuestas, ¿verdad? Pero les decía que tenemos que tener claro desde el principio, clara esta escritura en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si no, también podemos desviarnos de lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Dios hizo el mundo y hizo todo lo que nosotros podemos ver para que nosotros disfrutemos de ello, ¿verdad? Y podemos alabarlo a Él. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy acerca de la formación de la Tierra. Y para eso les voy a pedir que me acompañen acá. Yo tengo acá en la computadora las páginas del libro que quiero compartirles y vamos a estar por el momento en esta página de acá, Formación de la Tierra. Esta es la página 86 de su libro, se pueden ubicar ahí conmigo por favor para que vayamos juntos en el proceso. Y dice Formación de la Tierra. Al igual, la Tierra, al igual que los demás planetas del sistema solar, se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente. Sin embargo, es el único planeta conocido en el que ocurrieron procesos que con el paso del tiempo dieron origen a la aparición de la vida. Entonces, es uno de los aspectos más maravillosos de nuestro planeta, ¿verdad? Que nuestro planeta pueda tener vida. Entonces, estas tres etapas que ustedes pueden ver acá de la formación de la Tierra es una explicación que los científicos han dado acerca de cómo se formó nuestro planeta. Tenemos aquí el proceso, ustedes lo pueden leer más adelante en su libro porque por el tiempo no podemos leer todas las páginas, pero sí, por favor, al terminar el video, léanlo ustedes y vayan viendo los ejemplos, las ilustraciones que tienen ahí. Y pues vamos a ir a ver esta parte de acá, que es bien interesante, cómo se formulan teorías acerca de la creación y de la evolución de nuestro planeta. Quiero que tengamos bien presente esto, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver hoy, pues son teorías. Hace muchos años, las personas o el planeta, pues era muy diferente a como lo vemos hoy. Y no podemos saber a ciencia cierta cómo fue el planeta hace miles de años, porque los experimentos que se han hecho, lo que tratan es de demostrar cómo era anteriormente la Tierra. Pero en realidad no hay, no se puede comprobar al 100% de cómo realmente era ese planeta, de cómo era la atmósfera hace miles de años, ¿verdad? Entonces, hay muchas preguntas que nos van a ir surgiendo a través de esta clase, pero más adelante pues vamos a ir observando, vamos a ir tratando de dar respuesta a algunas preguntas y hay preguntas que definitivamente no vamos a poder contestar, que nadie se ha podido contestar, que ni aún científicos tan experimentados no han podido contestar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá dice, historia de la Tierra. Si comparamos las características actuales de la Tierra con su aspecto del pasado, notaremos que nuestro planeta ha tenido muchas transformaciones. La Tierra es parte del universo. Para entender cómo nace esta, debes comprender cómo se forma el universo. Entonces, observa a continuación. Esta es una de las teorías sobre
la historia de la Tierra, cómo surge la Tierra. Y dice, 15.000 millones de años atrás, el universo se originó a partir de una gran explosión llamada Big Bang, en la que toda la materia del universo explotó, formando gas, polvo y las primeras estrellas. Y ahí tenemos una ilustración de esa explosión, ¿verdad? De cómo sucedió la teoría que conocemos como Big Bang. 13.000 millones de años atrás comenzaron a formarse las primeras galaxias. Esta imagen me gustó mucho, ¿verdad? De cómo surgió esa explosión y cómo empezaron a formarse algunas galaxias. Galaxias como esta que tenemos acá y galaxias como la nuestra. ¿Cuál es el nombre de nuestra galaxia? ¿Se recuerdan cuál es el nombre de nuestra galaxia? Pues se llama Vía Láctea, ¿verdad? 8.000 millones de años atrás comenzó a formarse nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y el Sol también se formó en ese momento. 4.500 millones de años atrás comenzaron a formarse la Tierra y otros planetas en torno al Sol, dando origen al sistema solar. En este momento no se habían formado las mareas, continentes ni la atmósfera terrestre. Todavía no había atmósfera. Aquí tenemos una ilustración también un poquito acerca de esa estrella, ¿verdad? Que es nuestro Sol. Y 300 millones de años atrás se formaron las primeras masas de tierra que se encontraban unidas en un único continente llamado Pangea. Yo sé que han escuchado hablar de Pangea, ¿verdad? Un continente único en nuestro planeta. Todavía no se habían separado en América, Europa, Asia, ¿verdad? Sino que toda la tierra, toda la masa de tierra estaba reunida en un solo continente llamado así, Pangea. Luego dice que hace 200 millones de años Pangea comenzó a desintegrarse, lo que resultó en la formación de dos masas continentales, que eran la Eurasia, correspondiente a Norteamérica y Europa en la actualidad, y Gondwana, correspondiente a África y al sur de América. Y por eso, si se dan cuenta, muchas personas dicen que la parte norte de América coincide como un rompecabezas con Europa, al igual que América del Sur, es como si fuera un rompecabezas que se ha separado, ¿verdad? Y coincide la parte de América del Sur con la forma de África, ¿verdad? Entonces, se supone que por eso coinciden, porque en algún momento estaban juntos y pues la Tierra sufrió ese proceso donde los continentes se separaron, ¿verdad? Hace 50 millones de años, la Eurasia y Gondwana comenzaron a fragmentarse y se formaron los continentes que conocemos actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver acá Europa, Asia, América y África. Y esta es la parte que les decía, concuerda. Si nosotros miramos la parte sur de América y la parte de acá de África, vamos a ver que sí, pareciera como si hubieran estado juntas en algún momento, ¿verdad? Estos continentes continuaron desplazándose hasta alcanzar la posición en las que los conocemos hoy en día. Y este movimiento continúa en la actualidad. Se dice que la Tierra sigue moviéndose, ¿verdad? Pero pues nosotros tal vez no vamos a ver la Tierra de una forma diferente porque pues en realidad nuestra vida es corta comparada con la vida de la Tierra. Y estos movimientos y estos cambios se ven a lo largo de miles de años, ¿verdad? Entonces, eso es algo increíble acerca de nuestro planeta Tierra. Entonces, vamos a regresar al libro y vamos a ver también de que la formación de la Tierra, pues, es algo muy, muy interesante, pero algo más interesante todavía para mí es el origen de la vida en la Tierra, porque la Tierra es un planeta extraordinario, pero el hecho de que tenga vida es algo que nos lleva también a hacernos muchas preguntas más, ¿verdad? ¿Cómo surgió entonces la vida en nuestro planeta? ¿Y por qué en otros planetas cercanos o los planetas que forman parte de nuestro sistema solar, pues todavía no se ha encontrado vida? Y en nuestro planeta Tierra sí hay, ¿verdad? Porque tiene las condiciones necesarias para que la vida se desarrolle dentro de este planeta. Entonces, vamos a ir acá. Yo estoy en la página 87 de su libro
y les pido que por favor estén ahí conmigo. Y aquí vamos a ver varias teorías de cómo la Tierra pudo o de cómo la vida en la Tierra pudo haber dado inicio. Como les dije, son teorías. Ninguna de estas está comprobada al 100%. No podríamos decir, sí, esto es cierto, porque está el proceso completamente comprobado. Van a ver que si bien los científicos han logrado comprobar ciertas etapas de esa creación de la vida, ninguna persona ha podido crear vida. Solamente eso lo hace Dios. Entonces, las personas se han hecho esas preguntas y han querido también a lo largo del tiempo crear esa vida. Entonces se han hecho experimentos para dar respuesta a esas preguntas y para intentar eso tan maravilloso que solo Dios hace, que es crear vida, ¿verdad? Entonces al principio, acuérdense que no tenían tanta tecnología las personas y las ideas eran dadas de una forma muy general. A veces las personas daban ideas y los demás las creían sin comprobar si era cierto, simplemente aceptaban lo que alguna persona decía o creía. Y a veces se creaban teorías que para nosotros hoy en día son ilógicas, ¿verdad? Pero hace muchos años se creían, las personas daban por hecho de que así eran las cosas, aunque fuera algo absurdo, ¿verdad? Que nosotros podemos verlo de esa manera hoy. Y ese es uno de los casos de una de las teorías que se llama teoría de la generación espontánea, donde las personas pensaban, por ejemplo, de que la vida podía originarse, por ejemplo, hablando de una mosca o una larva. Si las personas dejaban, por ejemplo, un trozo de carne en la mesa y esa carne pues tenía un proceso de descomposición, empezaban a salir moscas, empezaban a salir gusanos de la carne y las personas creían que los gusanos efectivamente eran creados dentro de la carne, que la carne podrida era la que daba origen a la vida de esos gusanos y de esas larvas. Estaba leyendo también que habían personas que pensaban que las ratas, por ejemplo, nacían de lodo y del trigo. Cuando el trigo se descomponía y se hacía una mezcla entre trigo y lodo, pues de ahí se creaban las ratas, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedía eso? Porque las personas no tenían una explicación científica, ¿verdad? Simplemente alguien tuvo esa idea y los demás así lo creyeron, ¿verdad? Pero hubieron personas que no estaban de acuerdo y decían, eso no puede ser así. Entonces empezaron a hacer estudios científicos para poder demostrar, ¿verdad? Que la vida no se podía originar así simplemente, ¿verdad? Del lodo, del trigo, de la carne. No podía darse vida de esa forma. Entonces, hubieron personas que quisieron hacer esos experimentos, ¿verdad? Y uno de ellos fue Francesco Redi, lo pueden leer ahí en su libro también, está en esta parte de acá del libro. Fue un médico italiano, dice, que refutó con un experimento sencillo la hipótesis que proponía la generación espontánea. Entonces, su experimento en realidad fue algo muy, muy sencillo, ¿verdad? Pero más adelante, Luis Pasteur, él hace un experimento mucho más controlado dentro de un laboratorio para refutar esa ley de la generación espontánea, ¿verdad? Para decir que no es cierto, que la vida no se puede crear de esa manera. Entonces, los invito a que vengan conmigo a ver este video. Está acá. Y vamos a escuchar, pongamos atención de cómo fue que Luis Pasteur llevó a cabo sus experimentos. Hola, ¿qué tal? En esta lección hablaremos del rechazo definitivo a la teoría de la generación espontánea. El médico Francisco Redi ya había sentado las bases experimentales, pero tomaría tiempo hasta que los científicos diseñaran un experimento bien fundamentado que refutara dicha teoría. A mediados del siglo XIX, Luis Pasteur utilizó caldos de cultivo depositados en matraces sellados. Posteriormente, calentó los matraces para matar a los microorganismos que pudiera contener el caldo. Varios días más tarde, observó que el contenido de los frascos continuaba libre de microorganismos y que estos solo aparecían después de que se abrían los matraces. De esta manera,
concluyó que los matraces se contaminaban al contacto con el aire que entraba en ellos y no debido a una fuerza vital. Algunos científicos que aceptaban la generación espontánea se defendían afirmando que el aire que contenía la fuerza vital no entraba a los matraces y, por lo tanto, no se generaba vida de ningún tipo. Pasteur, entonces, diseñó otro experimento con matraces con cuello de cisne que permitían la entrada del oxígeno, mientras que sus cuellos largos y curvados atrapaban partículas y evitaban la contaminación. Pasteur mostró que si servía el líquido y se dejaba intacto el cuello del frasco, no aparecería ningún microorganismo. Solamente si se rompía el cuello curvado del matraz, se permitiría que los contaminantes entraran en el frasco y aparecieran microorganismos. Con estos resultados, Pasteur demostró la invalidez de la generación espontánea. Sin embargo, aún quedaba la incógnita acerca del origen de la vida y los científicos del siglo XIX aún no disponían de una explicación alternativa para este evento. Espero esta información te resulte útil. Hasta la próxima. Bueno, entonces podemos ver ahí cómo las personas, pues, sí se pudieron explicar de alguna manera esas teorías, ¿verdad? Vamos a ir acá otra vez. Entonces, ahí en su libro, en la página 87, ustedes pueden ver de que los experimentos que Louis Pasteur realizó están explicados acá, pero este video nos explica un poquito más acerca de lo que él hizo, ¿verdad? Y de cómo refutar esa teoría de la generación espontánea, ¿verdad? Decir que en realidad la vida pues no se originaba espontáneamente, sino que había un proceso, ¿verdad? Un proceso que los seres humanos no podíamos realizar. Entonces, vamos a ir ahora a la siguiente página de su libro. Está por acá. Y la siguiente página nos habla un poquito acerca de otros experimentos que se realizaron del origen de la vida. Ahí vimos el experimento de Louis Pasteur, les decía, que está explicado acá en su libro, en la página 87, lo pueden leer también más adelante. Y tenemos aquí también otra teoría, aparte de la teoría de la evolución espontánea, que pues quedó eliminada, ¿verdad? Porque se comprobó que no es cierto lo que decía esa teoría. Hay una teoría que hasta el día de hoy pues se sigue todavía teniendo algunos experimentos para comprobar su validez, ¿verdad? Que es la teoría de la evolución prebiótica. Y esta teoría lo vamos a ver también en un video un poquito más explicada. Hubo una persona hace muchos años, ¿verdad? En 1924, como dice acá, el científico ruso Alexander Oparin surgió que la vida en la Tierra habría surgido en los océanos. Entonces, él había hecho esa hipótesis y más adelante dos científicos experimentados en 1951 hicieron en un laboratorio un experimento para comprobar si la teoría de la evolución prebiótica era cierta, ¿verdad? Lo que Oparin decía era cierto. Ellos quisieron hacer esa experimentación para ver si en realidad la vida podría darse de esta forma. Entonces, voy a dejarles con este video para que puedan ver en qué consistió ese experimento que hicieron estas personas para comprobar si la teoría de la evolución prebiótica podía aceptarse o no, ¿verdad? Vamos a ver. En 1950, Stanley Miller, un estudiante universitario, y Harold Urey, su profesor, simularon en un experimento las condiciones de la Tierra primitiva. Construyeron un aparato que recreaba el estado del océano y la atmósfera primitivos. Para la atmósfera primitiva, eligieron gases simples como metano, hidrógeno y amoníaco, que junto con el vapor de agua, al condensarse, ingresaban al océano con la lluvia. Agregaron además una fuente de electricidad, simulando las tormentas eléctricas que sufría la Tierra en ese momento. Comprobaron que en esas condiciones se formaron moléculas orgánicas simples, que dieron origen a las moléculas orgánicas complejas presentes en los seres vivos.
Aunque quedan muchas preguntas por responder sobre el origen de la vida, el experimento de Miller y Urey transformó la especulación inicial en un hecho científico. Bueno, entonces tenemos ahí también, ¿verdad? Cómo pues se hizo ese experimento y a mí me llamó muchísimo la atención porque efectivamente estos dos científicos que podemos ver ahí, Stanley Miller y Harold Urey, sí pudieron comprobar cómo pues se creaban no seres vivos, sino parte de esos seres vivos o parte de los componentes de los seres vivos se creaban aquí dentro de esta cámara, ¿verdad? Eso fue el experimento que ellos hicieron, como nos explicaba el video. Y sí, se crearon algunas moléculas, ¿verdad? Como tenemos acá moléculas simples, ¿verdad? Que son parte de los seres vivos, pero no es un ser vivo, sino son parte de ellas. Entonces la teoría de Oparin lo que decía es que más adelante esas moléculas se reunieron, formaron células, y las células al reunirse pues formaron organismos y así se dio origen a la vida, pero ese proceso no se ha podido comprobar, ¿verdad? Se comprobó solo la primera parte. No podríamos decir que esto es cierto, porque no se ha comprobado el proceso completo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden investigar más, hay mucha información en internet acerca de los experimentos de estos dos científicos y cómo han tratado de dar respuesta a esas preguntas de cómo se originó la vida, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora a la página 89 de su libro. Aquí quisiera que viéramos algunos ejercicios de cosas que tal vez no son tan obvias dentro de la lectura, pero vamos a ir respondiéndolo juntos. Y hay cosas que sí son más obvias, pues que sí se las voy a dejar a ustedes, ¿verdad? Entonces, en la primera serie dice, marca con una X las afirmaciones correctas con respecto a la teoría de la evolución prebiótica. Y la atmósfera primitiva era rica en oxígeno. Recuerdan que los experimentos decían que no. Al principio, en la atmósfera no había tanto oxígeno, ¿verdad? Esa era una de las características que ellos podían ver o que ellos pudieron tratar de comprobar, ¿verdad? Todas las formas de vida que se conocen actualmente en la Tierra surgieron al mismo tiempo, pues según esta teoría dice que no, sino que se fueron creando o fue evolucionando, ¿verdad? Fueron evolucionando las especies. Luego dice, las moléculas orgánicas se formaron de manera espontánea gracias a reacciones químicas. Lo voy a mover esto. Gracias a reacciones químicas activadas por tormentas eléctricas, energía solar y erupciones volcánicas, pues según esta teoría sí, ¿verdad? Así surgen las moléculas orgánicas, gracias a estos elementos. Y la vida se originó en el agua, pues según la teoría sí fue así, ¿verdad? Donde el océano fue un gran caldo de sustancias, donde gracias a estos componentes que podemos ver acá arriba, se pudo originar la vida en la Tierra, ¿verdad? Según esta teoría. Y luego dice acá, dos estudiantes de biología observan 4 organismos y sus características. Algunos de ellos son anaerobios, es decir, que no utilizan oxígeno, y otros aerobios, por lo que sí usan oxígeno en sus procesos metabólicos. La siguiente tabla muestra la información que recolectaron. Entonces, vamos a ver acá de que estos dos estudiantes, ¿verdad? Hicieron este experimento, ¿verdad? Observaron algunos organismos y dice que el primero era un ser que era unicelular y su tipo de respiración era anaerobio. Anaerobio, como decía aquí en la parte de arriba, son seres que no necesitan oxígeno para respirar. Sus procesos metabólicos los llevan a cabo a través de otras sustancias, no de oxígeno. Y los seres pluricelulares, recuerdan que son seres que tienen varias células complejas y cada una con diferentes funciones, y su tipo de respiración es aerobio, por lo que sí necesitan oxígeno. Entonces podemos ver acá 4 seres. El primero unicelular anaerobio, o sea, una célula y que no necesita oxígeno. El segundo pluricelular, o sea, que tiene varias células y que sí necesita oxígeno. Este otro también pluricelular anaerobio y unicelular aerobio. Entonces, ¿cuál de los 4 organismos tiene un mayor parecido a los primeros organismos que aparecieron en la Tierra?
Según la teoría de la evolución prebiótica, podríamos decir que esos organismos, y vamos a buscar, no les voy a dar la respuesta, quiero que lo piensen, pero lo que decía esta teoría es de que los primeros organismos, como la atmósfera no tenía tanto oxígeno, entonces eran seres con un tipo de respiración anaerobia. Y como eran seres muy simples, no tan complejos como los animales o las personas que podemos ver hoy, eran seres unicelulares. Entonces, de estos cuatro, ¿cuál se parece más a los primeros seres según la teoría de la evolución prebiótica? Debería ser unicelular y anaerobio, ¿sí? Unicelular, anaerobio. ¿Cuál de estos cuatro organismos, el 1, el 2, el 3 o el 4, cumple con esos requisitos? ¿Cuál es unicelular anaerobio? Los demás, por tener varias células, se supone que surgieron más adelante. Y por ser los que fueron aerobios, también surgieron más adelante porque al principio la atmósfera se supone que no tenía tanto oxígeno, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar acá la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál de los cuatro es unicelular anaerobio? Ya saben, ¿verdad? Coloquen el número y justifican por qué eligieron esa respuesta. Y estas dos preguntas son más de pensamiento crítico, ¿verdad? En la actualidad, ¿qué le explicarías a una persona que dice, por ejemplo, una persona observa unas larvas de mosca saliendo del interior de una manzana y dicha persona asegura que las larvas surgen de manera espontánea de la manzana? ¿Qué le explicarían ustedes a esa persona? ¿Verdad? Según los experimentos que hemos visto hoy que se han realizado. Y luego, ¿qué experimento plantearías para demostrarle a la persona en mención que las larvas no se están generando espontáneamente? Entonces les toca explicar ahora cómo es que nosotros vamos a dar respuesta a esas preguntas. Ya sabemos cuáles son los experimentos, no los hicimos nosotros, pero tenemos el conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a hacer. Y por favor, yo espero en la plataforma esta página 89 contestada y con respuestas acertadas, ¿verdad? Por favor, vuelvan a leer el tema, vuelvan a leer las páginas que revisamos y suban sus páginas a la plataforma para que podamos ir revisando el avance que han tenido. Entonces, esto sería todo. Les agradezco muchísimo por estar acá, por querer seguir aprendiendo y pues espero que ahí en sus casas puedan estar aprovechando al máximo el tiempo para aprender y nos vemos primero Dios el día de mañana, martes 12, que vamos a tener otra clase, ¿verdad? Entonces, a leer bastante y aprender mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós.